Personas que descubrieron infidelidades. ¿Qué señal lo reveló todo? Todo comenzó cuando mi hija de 4 años empezó a hablar de su amigo nuevo. Al principio, no le di importancia, pensé que era una fase normal en los niños. La veía jugar sola en su habitación, riendo y hablando con alguien que, según ella, era su amigo. Decía cosas como el amigo me trae juguetes o él siempre me acompaña. A medida que pasaban los días, sus relatos se volvieron más específicos. El amigo tiene un coche rojo, mamá. Viene cuando tú te vas a trabajar. Mi inquietud creció, pero decidí que era solo la imaginación de una niña. Sin embargo, cuando un día me pidió que le ayudara a dibujar a su amigo, el corazón me dio un vuelco. Lo que dibujó me dejó helada, era una figura alta, con barba, gorra y tatuajes en los brazos. Esa imagen me resultó extrañamente familiar. Era mi vecino, Tomás, el hombre que solía saludarme cuando salía a trabajar. El mismo tipo que mi marido mencionaba con agrado en más de una ocasión. Algo se activó en mi mente, un instinto que me decía que había más en esta historia. La inquietud me llevó a investigar. Instalé una cámara oculta en la sala, justificando que quería saber qué hacía mi hija mientras yo estaba en casa. Durante varios días, observé lo que sucedía. Al principio, solo vi juegos inocentes. Sin embargo, la situación cambió drásticamente cuando vi a Tomás entrar en nuestra casa, una sonrisa amplia en su rostro, mientras mi hija corría a su encuentro. El corazón me latía desbocado, y una sensación de traición comenzó a anidar en mi pecho. Cada día que pasaba, el hombre se hacía más presente. Durante los vídeos, noté cómo se quedaba a solas con mi hija, llevándola a su habitación, contándole historias. En esos momentos, la risa y la complicidad parecían reinar, pero al mismo tiempo, una oscura sombra se cernía sobre la relación entre mi marido y yo. La confianza que había depositado en él empezaba a desvanecerse. Cuando finalmente confronté a mi marido sobre Tomás, la reacción fue de sorpresa, seguido por un evidente nerviosismo. Es solo un amigo, ¿por qué te preocupas tanto? Trató de minimizar la situación. Un día, decidí que debía confrontar a Tomás. Lo encontré en su casa, y lo que vi me paralizó. Estaba con mi marido, ambos riendo y compartiendo momentos que deberían haber sido solo entre ellos. La tensión era palpable, y su mirada se llenó de sorpresa al verme. No podía creer lo que estaba viendo. Esa sensación de estar en medio de un mal sueño me inundó, y el corazón se me detuvo. Salí antes de que me vieran, sintiendo que mi mundo se había desmoronado. Al llegar a casa, lo que me esperaba fue devastador. Con las imágenes grabadas en mi mente, decidí hablar con mi marido. Sé lo que está pasando. Lo he visto con mis propios ojos, le dije, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. La habitación se llenó de una tensa atmósfera, y él no supo qué decir. Su mirada de pánico me decía que sabía que había cruzado una línea. La confrontación se tornó en gritos, en llantos y en reproches. Su defensa fue ridícula, y mis preguntas se hicieron cada vez más intensas. Finalmente, en un momento de sinceridad desgarradora, mi marido admitió que había algo entre él y Tomás. No es lo que crees, trató de justificar, pero ya había perdido toda credibilidad. La confianza que una vez compartimos se había desvanecido por completo. Después de una noche de intensas discusiones, decidí que no podía quedarme más tiempo. La traición era demasiado grande. Con el corazón roto, recogí mis cosas y las de mi hija. Al día siguiente, me fui a casa de mis padres, sabiendo que era lo mejor para ambas. La vida continuó, pero con una lección aprendida: nunca subestimes lo que una niña puede ver y lo que tu instinto te dice. La ruptura fue dolorosa, pero también liberadora. Comencé a reconstruir mi vida, prometiéndome a mí misma que nunca más dejaría que alguien me traicionara de esa manera. Era un día soleado, perfecto para celebrar el cumpleaños de mi hermana mayor, a quien adoraba con locura. Desde meses atrás, había planeado su fiesta sorpresa, coordinando cada detalle con amigos y familiares. Decoraciones, comida, música, todo estaba listo para hacer de ese día algo inolvidable. Sin embargo, lo que no sabía era que este evento se transformaría en un drama inesperado que cambiaría nuestras vidas. Cuando llegamos a la casa, todo estaba decorado y los invitados estaban listos para gritar «sorpresa».
Mi hermana llegó, y su rostro se iluminó al ver a todos reunidos. Las risas y la alegría llenaron el aire, y todo parecía perfecto. Pero al final de la noche, algo extraño comenzó a suceder. Noté que mi marido, que siempre había sido una persona cariñosa y amable, se mostraba demasiado interesado en una mujer que no conocía. Al principio, pensé que solo estaba siendo cortés, pero a medida que la fiesta avanzaba, me di cuenta de que se reía un poco demasiado, hacía gestos y miradas que no podía ignorar. Algo en su comportamiento me pareció extraño, y mi instinto comenzó a encender las alarmas. La mujer era atractiva, y parecía disfrutar de la atención que le daba. Aún así, decidí no dejar que mis celos interfirieran en la celebración. Sin embargo, a medida que la noche continuaba, mi inquietud crecía. Intenté mantenerme ocupada, charlando con otros invitados, pero cada vez que miraba hacia donde estaban ellos, notaba una química innegable. En un momento, mi hermana se acercó a mí y me preguntó si todo estaba bien. Le confesé mi incomodidad, y ella se ofreció a investigar. Me dijo que le prestaría atención a su comportamiento. Cuando la fiesta llegó a su fin, decidí abordar a mi marido. Le pregunté sobre la mujer, intentando sonar casual, pero mi voz temblaba. Él se encogió de hombros y dijo que solo era una amiga de un amigo. La respuesta no me satisfizo, pero no quise causar una escena en la fiesta. Sin embargo, esa noche, no pude dormir. La imagen de ellos riendo juntos se repetía en mi mente. Los días siguientes, el comportamiento de mi marido no mejoró. Era distante, y a menudo se ausentaba más de lo habitual. Empecé a hacer mis propias investigaciones, revisando sus mensajes y llamadas cuando él no estaba. Fue un proceso doloroso, pero la intuición me decía que algo no estaba bien. Finalmente, descubrí la verdad en un mensaje de texto. No puedo esperar a verte de nuevo, decía, seguido de un emoji de corazón. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. La traición era real, y todo lo que había sentido en esa fiesta se convirtió en una horrible realidad. Lloré durante horas, sintiendo que mi mundo se desmoronaba. Cuando él llegó a casa esa noche, decidí confrontarlo. Tenía pruebas y no iba a dejarlo escapar. Sé sobre ella, le dije, con la voz entrecortada por la ira y la tristeza. Su rostro cambió de inmediato, pasando de la sorpresa a la negación. Intentó justificarse, diciendo que había sido solo una aventura pasajera, pero yo no podía escuchar más. Mi corazón estaba roto, y cada palabra que salía de su boca era como un cuchillo. Después de esa confrontación, mi vida dio un giro drástico. Decidí que no podía seguir con alguien que había traicionado mi confianza de esa manera. La ruptura fue dolorosa, pero liberadora. Aprendí que, a veces, el instinto es más poderoso que la razón, y aunque la tristeza era profunda, también sabía que era el comienzo de una nueva vida. La rutina de mi vida cotidiana era casi perfecta. Mi marido y yo teníamos una relación estable, llena de risas y complicidad. Sin embargo, un día, todo cambió cuando un paquete inesperado llegó a nuestra puerta. Al abrirlo, vi que estaba dirigido a él, pero la dirección de retorno no me era familiar. Decidí dejar el paquete en la mesa y mencionárselo cuando llegara a casa. Pero la curiosidad me pudo. A medida que pasaban las horas, mi mente divagaba sobre el contenido del paquete. ¿Sería algo relacionado con el trabajo? ¿Un regalo de un amigo? Finalmente, la curiosidad ganó y, con un leve sentimiento de culpa, decidí abrirlo. Dentro encontré varias cartas, todas escritas en una hermosa caligrafía. Eran cartas de amor, repletas de recuerdos y momentos compartidos. Cada palabra me atravesaba como un dardo. Mientras leía, mis manos temblaban. Había descripciones de cenas románticas, escapadas de fin de semana y promesas que creí que solo compartía con él. Me sentí traicionada, y a medida que avanzaba en la lectura, la desesperación se apoderó de mí. Las cartas no eran solo una recopilación de recuerdos, eran la prueba de que mi marido había mantenido una relación paralela. No puedo esperar a verte de nuevo, decía una de las cartas, seguida de un te echo mucho de menos. La angustia se instaló en mi pecho, y cada vez que pasaba la mirada por las líneas, el dolor se intensificaba. Cuando finalmente llegué a la última carta, supe que tenía que confrontarlo. Esa noche, lo esperé en la cocina con las cartas en la mano,
el corazón latiendo con fuerza. Cuando él entró, su sonrisa se desvaneció al ver la expresión en mi rostro. «¿Qué pasa?», preguntó, y su voz temblaba ligeramente. Sin darle una respuesta, extendí las cartas hacia él. «¿Puedes explicarme esto?», le pregunté con una voz firme pero quebrada. El color de su rostro cambió, pasando del desconcierto a la negación. «No es lo que piensas», intentó decir. «Eran solo cartas de un tiempo que no significan nada». Cada palabra que pronunciaba era como un martillo golpeando en mi corazón. Sabía que estaba mintiendo, pero decidí escuchar hasta el final. La verdad era que cada letra escrita, cada firma, cada «te quiero» eran un testimonio de su traición. Las horas se convirtieron en una discusión interminable. Intentó justificarse, diciendo que todo era parte de un pasado que había dejado atrás. Pero la verdad es que las cartas mostraban una relación activa, una conexión que él había mantenido a mis espaldas. Finalmente, su vulnerabilidad se hizo evidente cuando, entre lágrimas, admitió que había sido un error, pero que había cosas que nunca podría cambiar. Esa noche, mientras él se quedaba allí, sollozando y suplicando por una segunda oportunidad, yo sabía que no podía quedarme. La traición había cruzado una línea que no podía ignorar. Tomé la decisión de marcharme, de no volver a mirar atrás. Aprendí que a veces, las palabras pueden cortar más que cualquier acción. Desde aquel momento, supe que la confianza una vez rota no se puede restaurar. Conocí a Laura en la universidad, y desde el primer día supe que había encontrado a una amiga especial. Compartíamos sueños, secretos y risas, convirtiéndonos en inseparables. En los momentos más difíciles, siempre estaba a mi lado, apoyándome y alentándome. Pero lo que no sabía era que esta amistad tendría un giro inesperado que cambiaría mi vida para siempre. Un año después de graduarnos, conocí a mi actual pareja, Daniel. Al principio, Laura se mostró entusiasta y feliz por mí, pero pronto empecé a notar cambios sutiles en su comportamiento. Cada vez que mencionaba a Daniel, su sonrisa era un poco forzada, y había un brillo extraño en sus ojos. Aunque intenté ignorar esos sentimientos de desconfianza, algo en mi interior me decía que debía estar atenta. Con el tiempo, me di cuenta de que Laura comenzó a actuar de manera más posesiva. Se mostraba cada vez más interesada en mi relación, preguntando detalles íntimos y haciendo comentarios que insinuaban una cercanía incómoda. Sin embargo, no fue hasta que un día, mientras organizábamos una cena en mi casa, que la verdad se reveló de una manera devastadora. Era una noche encantadora, y la cena había sido un éxito. Después de comer, decidí salir al jardín para tomar un poco de aire fresco. Desde allí, escuché risas y murmullos provenientes de la sala. Curiosa, me acerqué a la ventana y vi a Daniel y Laura conversando, su complicidad era palpable. La forma en que se miraban, el modo en que reían juntos, me heló la sangre. En ese instante, el mundo se desvaneció a mi alrededor. Decidí confrontar a Daniel esa misma noche. La tensión en el aire era insoportable. «¿Qué está pasando entre tú y Laura?», le pregunté, tratando de contener las lágrimas. Su expresión de sorpresa y nerviosismo me dijo todo lo que necesitaba saber. La conversación se convirtió en una tormenta de emociones. Daniel intentó justificar su comportamiento, pero cada palabra que decía se sentía como un puñetazo en mi estómago. «Es solo una amiga», repitió, pero sabía que no era cierto. La verdad salió a la luz, había algo más entre ellos, una conexión que había crecido en la oscuridad. La traición era un dolor agudo que me atravesaba el corazón, y me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Al final de la noche, decidí que no podía quedarme en una relación marcada por la deslealtad. La amistad de años con Laura se había vuelto un recuerdo amargo. Con el corazón roto, me alejé de ambos. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Aprendí que las amistades pueden ser engañosas y que la confianza, una vez rota, es difícil de reparar. Esa experiencia me enseñó a ser más cautelosa y a valorar mi propio bienestar. Una tarde, mientras estaba en casa organizando algunas cosas, recibí una llamada que cambiaría mi vida para siempre. Era la madre de un viejo amigo, y su voz temblaba de preocupación. Me dijo que había visto a mi marido, Sergio, en un lugar donde no debería estar. La noticia me golpeó como un rayo, el corazón se me aceleró,
y mi mente comenzó a divagar en posibilidades oscuras. Decidí que debía investigar. Esa misma noche, me preparé mentalmente y seguí a Sergio cuando salió. Mis manos temblaban al volante mientras conducía tras su auto. No sabía a dónde iba, pero la ansiedad se apoderó de mí. Finalmente, llegamos a un bar que conocíamos, un lugar que él siempre decía que le recordaba a su juventud. Al entrar, mis peores temores se hicieron realidad. Lo vi sentado con una mujer, riendo y compartiendo copas. Mi corazón se hundió en mi pecho. La cercanía entre ellos era innegable, sus miradas cómplices y las risas que compartían me desgarraron. Era un momento que nunca había imaginado vivir. Me sentí como un extraño en mi propia vida, un espectador de una traición que no sabía que existía. Cuando llegué a casa, la ira y la confusión se apoderaron de mí. Sabía que debía confrontar a Sergio, pero no sabía cómo. Al entrar, él estaba en el sofá, despreocupado, como si nada hubiera pasado. ¿Dónde has estado?, le pregunté, tratando de mantener la calma, pero mi voz temblaba. La tensión era palpable. Solo estaba con unos amigos, respondió, pero la verdad se filtraba entre sus palabras. Sin poder contenerme más, le pregunté, ¿quién es esa mujer? Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en nerviosismo. La discusión escaló rápidamente, cada palabra que decía parecía una excusa más débil que la anterior. «Sabes que eso no es cierto», le grité, sintiendo que cada lágrima que caía representaba un pedazo de mi corazón roto. La confrontación fue intensa, su defensa se volvió patética mientras cada palabra de su boca me dolía más que la anterior. Esa noche fue un torrente de emociones. Después de una larga batalla de palabras, finalmente tomé la decisión de marcharme. Sabía que no podía quedarme en una relación llena de mentiras y traiciones. La decisión de irme fue difícil, pero al mismo tiempo liberadora. Aprendí que la confianza es un tesoro invaluable y que, aunque el camino sea doloroso, el tiempo puede sanar las heridas más profundas. Siempre pensé que tenía una buena relación con mi marido, Pedro. Teníamos una vida tranquila y una hermosa familia. Sin embargo, un día, mientras estaba en su oficina buscando un documento, encontré un mensaje en su computadora que me dejó paralizada. Era un intercambio entre él y su mejor amigo, Juan, y hablaban de su aventura secreta. El mundo se me vino abajo en ese instante. El dolor se instaló en mi pecho mientras leía cada palabra. «No puedo dejar de pensar en ti», decía uno de los mensajes. Mis manos temblaban, y cada línea se sentía como un cuchillo. La traición no solo provenía de mi marido, sino de alguien que había considerado un hermano. Una traición que dolía más que cualquier otra. Decidí que debía confrontar a Pedro. La conversación fue escalofriante. Cuando llegué a casa, mi mente corría a 1000 por hora. Finalmente, al verlo en el sofá, le pregunté directamente sobre el mensaje. Su rostro palideció, y vi cómo su mundo se desmoronaba al darse cuenta de que había sido descubierto. «Es solo una broma», intentó justificar, pero su nerviosismo lo delataba. La verdad salió a la luz, y lo que inicialmente parecía una aventura de una noche se reveló como una relación más profunda. Las lágrimas comenzaron a caer mientras cada palabra se convertía en un peso sobre mis hombros. La traición era un dolor que no sabía que podía sentir. La discusión se convirtió en una batalla emocional. Cada palabra que decía, cada intento de justificar su comportamiento, aumentaba mi dolor. «¿Por qué lo hiciste?», le pregunté, sintiendo que mi corazón se desgarraba. Fue un momento de desmoronamiento, la confianza que había construido con él se desvanecía en el aire. Al final de la noche, decidí que no podía quedarme en una relación llena de mentiras. La traición me enseñó la importancia de la confianza y la necesidad de valorarme a mí misma. Con el corazón roto, pero con una nueva determinación, tomé la decisión de irme. Aprendí que, a veces, la vida nos enseña lecciones difíciles, pero cada experiencia, por dolorosa que sea, contribuye a nuestro crecimiento personal. Siempre he pensado que tenía una relación sólida con mi mejor amiga, Sofía. Desde que éramos adolescentes, compartimos risas, sueños y confidencias. Pero todo cambió cuando conocí a un hombre increíble, Miguel. Nos enamoramos perdidamente, y nuestra relación avanzó rápidamente.
Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a notar algo extraño en la actitud de Sofía hacia mí y Miguel. Al principio, lo ignoré. Pensé que era solo mi imaginación, pero las cosas se tornaron incómodas cuando Sofía comenzó a insinuar que Miguel no era lo que parecía. No es tan perfecto como crees, me dijo una noche en un bar. Sentí una punzada de celos en su voz, pero decidí no darle importancia. Era mi mejor amiga, después de todo. Pero, a medida que los meses pasaban, su comportamiento se volvía más extraño. Una noche, organizamos una cena en mi casa para celebrar mi aniversario con Miguel. Mientras cocinaba, noté que Sofía miraba a Miguel con un brillo diferente. Sus sonrisas eran más largas, y había una chispa en sus ojos que no podía ignorar. En un momento, me retiré a la cocina para preparar la cena, y cuando regresé, los encontré conversando en un tono que me hizo sentir incómoda. La noche terminó, y aunque traté de disfrutar el momento, la inquietud persistía. Esa noche no pude dormir, y decidí que debía averiguar qué estaba sucediendo. Comencé a seguir a Sofía, y pronto me di cuenta de que la amistad que había valorado estaba llena de secretos. Un día, mientras la seguía, vi a Sofía salir de un hotel. Mi corazón se hundió. Cuando entré, la vi en el vestíbulo, riendo con Miguel. En ese momento, supe que había algo entre ellos. La confrontación fue inevitable. Cuando llegué a casa, me senté con Miguel y le pregunté directamente. La verdad salió a la luz, y mi mundo se desmoronó. Lo siento, pero no puedo ocultarlo más. Sofía y yo hemos estado viéndonos, admitió. El dolor era insoportable. La traición de mi amiga me cortó el aliento. En ese instante, todo lo que pensaba que conocía se desvaneció. La rabia y la tristeza se mezclaban en mi pecho mientras luchaba con la realidad de que mis dos personas más cercanas se habían vuelto en mi contra. La decisión de alejarme de ambos fue difícil, pero me enseñó una valiosa lección sobre la lealtad y la confianza. Aunque el dolor fue profundo, encontré la fuerza para seguir adelante. Aprendí que no todas las amistades están destinadas a perdurar, y que, a veces, las personas que más amamos pueden decepcionarnos de la manera más inesperada. Unos meses antes de un viaje soñado a Europa con mi pareja, Jorge, comencé a sentirme emocionada y nerviosa a la vez. Siempre habíamos hablado de este viaje y de las aventuras que viviríamos juntos. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha, empecé a notar un cambio en su comportamiento. Jorge parecía distante, y su entusiasmo por el viaje se desvaneció. El día del viaje llegó, y aunque la emoción estaba presente, la tensión en el aire era innegable. Al llegar a nuestro destino, las cosas comenzaron a ir mal. Desde el principio, Jorge se mostró desinteresado. No podía entender por qué. Él siempre había sido el que planeaba nuestras actividades, pero ahora solo seguía mis pasos sin entusiasmo. Una tarde, decidí salir a explorar la ciudad mientras Jorge se quedaba en el hotel. Al volver, vi algo que me hizo detenerme en seco, su celular estaba en la mesa, y, aunque sabía que no debía mirar, la curiosidad me ganó. Cuando lo desbloqueé, encontré un mensaje de una mujer que decía, «No puedo esperar para verte». Mi corazón se hundió en mi pecho. Con el estómago revuelto, confronté a Jorge esa noche. La discusión fue intensa, él negó cualquier implicación, pero sabía que me mentía. No tengo idea de quién es esa chica, dijo, pero su voz temblaba. La incredulidad y el dolor inundaban mi mente. Era una escena de traición en el país que debería haber sido nuestro paraíso. Decidí que necesitaba un tiempo a solas. Al día siguiente, me escapé a un café, y mientras tomaba un café, reflexioné sobre nuestra relación. ¿Qué estaba haciendo con un hombre que no solo me mentía, sino que también traicionaba nuestra confianza en un lugar tan especial? Regresé al hotel con una nueva determinación. Necesitamos hablar, le dije a Jorge, y aunque temía lo que iba a suceder, sabía que era el momento de enfrentar la realidad. No puedo seguir así, le dije, y mis lágrimas comenzaron a caer. Fue una conversación difícil, pero finalmente tomé la decisión de regresar a casa sola. Aunque el dolor era profundo, me di cuenta de que merecía algo mejor que una relación marcada por la deslealtad. Siempre supe que mi marido, Alberto, tenía un pasado complicado. Había mencionado vagamente a una exnovia, pero nunca profundizó en detalles.
Con el tiempo, aprendí a aceptar su pasado y enfocarme en nuestro futuro. Sin embargo, todo cambió un día cuando, mientras revisaba documentos, encontré un viejo álbum de fotos escondido en el desván. Al abrirlo, me encontré con imágenes de Alberto con otra mujer, sonriendo y compartiendo momentos que nunca había visto. Mi corazón se detuvo al ver la intensidad de sus miradas. La conexión que tenían era evidente, y una sombra de desconfianza comenzó a crecer en mí. ¿Por qué no me había hablado de ella? Días después, decidí preguntarle directamente. La conversación fue tensa. Alberto, ¿quién es esta mujer?, le pregunté, sosteniendo el álbum frente a él. Su rostro palideció, y sentí como la tensión llenaba la habitación. Era una parte importante de mi vida, respondió, pero su voz temblaba. Fue entonces cuando la verdad salió a la luz. No solo había una historia entre ellos, sino que habían tenido una relación seria que terminó de manera abrupta. Nunca quise que te sintieras insegura, me dijo, pero mi mente estaba llena de preguntas. ¿Por qué no me habló de ella? ¿Qué más había ocultado? La discusión se tornó emocional. Me sentí traicionada no solo por la ocultación, sino por la falta de confianza. Era un momento desgarrador. Después de horas de conversación, decidí que necesitaba un tiempo para pensar. Me fui a casa de mis padres, sintiendo el peso de la traición en mi corazón. Esa separación me dio la oportunidad de reflexionar sobre nuestra relación. Me di cuenta de que, aunque había amado a Alberto, no podía quedarme en una relación llena de secretos. La lección que aprendí fue invaluable, la comunicación y la honestidad son fundamentales en una relación. Aunque el dolor de la traición fue profundo, supe que era el momento de seguir adelante y buscar la verdad en mi vida. Era un día común cuando, mientras revisaba mi teléfono, vi un mensaje que nunca debía haber abierto. Era de un número desconocido. No puedo seguir ocultándolo más. Sabes que estoy con él, decía el mensaje. Mi corazón se detuvo, y en un instante, todas las piezas de mi vida comenzaron a encajar de una manera devastadora. Mi pareja, Ricardo, siempre había sido cariñoso y atento, pero desde hacía un tiempo había una distancia entre nosotros que no podía ignorar. Había hecho esfuerzos para acercarme a él, pero su comportamiento se tornaba cada vez más errático. Ahora, frente a ese mensaje, la verdad se desnudaba ante mí. Sin pensarlo dos veces, decidí que debía confrontarlo. Esa noche, cuando llegó a casa, la atmósfera estaba tensa. ¿Qué significa esto?, le pregunté, mostrándole el mensaje en mi teléfono. Su expresión cambió, los colores se desvanecieron de su rostro y, por un momento, vi la culpa reflejada en sus ojos. Intentó defenderse, pero cada palabra que decía me hacía sentir más traicionada. Es un malentendido, intentó justificar, pero su voz era temblorosa. La discusión se volvió un torrente de emociones. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras le decía lo mucho que me había dolido su traición. No puedo creer que esto esté sucediendo, repetí, sintiendo que el dolor se multiplicaba con cada palabra. Al final de la noche, estaba claro que no podía quedarme en una relación marcada por la deslealtad. La traición me había enseñado la dura lección de que, a veces, el amor no es suficiente. Decidí que era el momento de priorizar mi bienestar. Aunque el camino hacia la sanación sería largo y doloroso, sabía que era el momento de reconstruir mi vida y buscar la verdad en mi vida. En los días que siguieron, pasé por un mar de emociones. Desde la rabia hasta la tristeza, me sentía como si estuviera atrapada en una montaña rusa emocional. Los recuerdos de momentos felices junto a Ricardo se mezclaban con la amargura de la traición. Sin embargo, cada vez que sentía que iba a caer en la desesperación, recordaba el mensaje y me reafirmaba en mi decisión. Unos días después, decidí hablar con una amiga de confianza. Le conté toda la historia, y aunque dolía revivir esos momentos, me dio una nueva perspectiva. A veces, es mejor dejar ir lo que no te hace feliz, me dijo. Sus palabras resonaron en mí, y me di cuenta de que merecía mucho más que una relación llena de mentiras. Con el tiempo, fui encontrando mi camino de vuelta. Comencé a enfocarme en mí misma, a redescubrir mis pasiones y mis sueños. Poco a poco, la herida comenzó a sanar. Aprendí que el amor propio es fundamental y que a veces las experiencias más dolorosas son las que nos enseñan las lecciones más valiosas.
Finalmente, decidí cerrar ese capítulo de mi vida. En lugar de aferrarme al dolor, elegí abrazar la libertad que venía con dejar atrás a Ricardo. La traición me había herido profundamente, pero también me había hecho más fuerte. Aprendí que, aunque las cosas no siempre salen como uno espera, siempre hay una salida y una oportunidad para renacer. Gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete si te ha gustado y comenta historias que conozcas o lo que te han parecido las del vídeo. ¡Hasta la próxima!